Bueno, ya estamos grabando. Hoy martes, perdón, 5 de enero, clase de electricidad y óptica con el grupo 312. Bien, jóvenes, pues deseo que hayan tenido unas lindas vacaciones, encerrados algunos, otros un poco aislados, pero bueno, espero que todos tengan salud, que no haya existido algún percance. Y bueno, aquí seguimos, las clases van a continuar hasta el día, según el calendario escolar, ¿sí? Y siendo institucionales, hasta el día 29 de enero del presente año, ¿sí? Ya que el periodo de exámenes ordinarios comprende, aquí está el calendario, dice que del 1 al 12 de febrero del año en curso, serían los exámenes ordinarios. Entonces tenemos prácticamente un mes, grosso modo, para cerrar el curso, ¿no? Bueno. Bien, la clase pasada, voy a compartir pantalla. ¿Dónde estoy? Ok. Está. ¿Ya están viendo ahí la plataforma? Sí, profe. Sí. Ok. La clase pasada nos quedamos aquí en unidad 3, ¿no? En este desarrollo. Y quedamos que pues podían subir las actividades en el transcurso de las vacaciones o bien en estos días ya regresando, ¿sí? Que faltaba el examen declarativo, pues habilitarlo, ¿sí? Una vez que ya hayan terminado las actividades. Y yo voy a estar revisando y en virtud de ello, pues habilitaré eh, el examen declarativo procedimental. Por otra parte, pues ya comentamos esto, ¿no? En teoría, pues ya terminamos la unidad 3. Voy al desarrollo de la unidad 4, ¿sí? Cargo un poquitín. Entonces aquí la unidad 4 comprende el 14 de diciembre, el 22 de enero, ¿sí? ¿Y por qué hasta el 22 de enero? Porque de acuerdo, usted checa en el calendario, pues asignaríamos la última semana para proyectos, ¿sí? Puede ser las semanas ordinarias incluso, ¿sí? Entonces aquí pues vamos a tratar de cerrar esta parte, que es la parte de óptica geométrica. Nuestro objetivo, pues aquí está descrito, ¿sí? Describe las características de la reflexión, la refracción y la trayectoria de los rayos luminosos al incidir en lentes y espejos esféricos. Y utiliza dichos conocimientos para explicar la formación de imágenes en función de dispositivos y resolver problemas. La óptica geométrica examina la propagación de la luz sin tener en cuenta su naturaleza, mediante el modelo de rayos y el trazado de estos. De ahí su calificativo de geométrica. Sus leyes fundamentales son la reflexión y refracción de la luz, que permite conocer la trayectoria que seguirán los haces luminosos al incidir en la superficie de separación entre dos medios. La óptica geométrica estudia la trayectoria que siguen los rayos al incidir en lentes y espejos y la formación de imágenes mediante ellos. Esto ha permitido comprender el funcionamiento óptico del ojo, fabricar lentes para corregir defectos de la visión y diseñar dispositivos como proyectores, microscopios y telescopios, entre otros. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, pues como ustedes ya saben, las actividades están diseñadas de esta manera. 9 actividades, donde saben ya ustedes que el 4.1 viene siendo el glosario, el 4.2 preguntas problematizadoras, ¿sí? Donde el contenido es básicamente la logística la misma, pero cuando ustedes entran, pues obviamente el contenido es diferente. El contenido está relacionado con contenido de la unidad, ¿sí? Si ustedes ven aquí, pues aquí vienen palabras que van a utilizar ustedes, ¿sí? Que van a ir trabajando a lo largo de el curso, ¿no? Entonces voy a abrir el libro. Entonces aquí estamos, electricidad y óptica. Entonces aquí está, óptica geométrica en la unidad 4. ¿Sí? Entonces, pues en la unidad pasada, pues simplemente vimos la propagación de la luz en medios homogéneos, ¿no? ¿Sí? En línea recta, pues no teníamos ninguna complicación porque era relativamente, digamos, sencillo, aunque la óptica, créanme, en los años de Newton, estoy hablando de 1666, 1665, ¿sí? A mediados del siglo XVII,
no se sabía nada prácticamente de la óptica, ¿no? Fue Newton quien ya la describió, digamos, aterrizó ya los conceptos de óptica más fundamentados, ¿sí? Y entonces, pues él hizo uno de los experimentos muy clásico, que ya lo conocen algunos de ustedes. Tomar un prisma, un pequeño prismita, donde hizo pasar la luz, cayó la luz, y se descomponía en diferentes colores, en los 7 colores del arco iris, ¿sí? Y eso daba a pensar que la luz blanca, ¿sí?, se componía de la mezcla de estos 7 colores. Para ello, pues dijo Newton, ok, lo que observó pues fue que la luz blanca se descomponía en los 7 colores del arco iris, pero si ustedes tomaban, por ejemplo, en ese mismo prisma, ¿sí?, prisma de silicio, tomaban la luz azul y la hacían pasar por el prisma, pues no se descomponían otros colores. Entonces, eso daba lugar de que la mezcla de estos 7 colores nos daba la luz blanca, ¿no? Y a partir de ello, pues hizo muchas, argumentó, ¿sí?, sobre la óptica geométrica y ya la puso como ciencia, ¿no? Pero antes prácticamente no se sabía mucho, ¿no? Bien. Entonces, bien, la reflexión de la luz, ¿sí?, dice, pese a que por lo común asociamos la reflexión de la luz exclusivamente con espejos y superficies pulimentadas y pulidas, ella es un fenómeno muchísimo más extenso. Es, además, esencial para la visibilidad de los cuerpos que nos rodean. Y se pueden verse ciertos cuerpos, digamos el sol, las estrellas, las lámparas. Gracias a este emiten luz por sí mismo y esta llega a nuestros ojos. Pero la inmensa mayoría de los cuerpos, las paredes de la habitación, los árboles, la luna, etcétera, son visibles solo en virtud de que refleja la luz que se recibe. Dice, la proporción de luz reflejada difiere de un cuerpo a otro. Es debido a esto que, por ejemplo, una habitación semioscura vemos unos cuerpos mejor que otros, ¿sí? Los cuerpos que emiten luz por sí mismos se denominan fuentes de luz propia y los que reflejan fuentes de luz reflejada. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no?, de reflexión de la luz, ¿no? Entonces, la reflexión de la luz que ocurre en la inmensa mayoría de los cuerpos que nos rodean es difusa, ¿no? Y gracias a esto es que llega hasta nuestros ojos y podemos verlo. Aun cuando cambiemos de lugar, si la reflexión fuese especular, esto sería imposible, ¿no? Y pues hay una serie de leyes de la reflexión, ¿sí? Algunas de ellas, pues aquí están, ¿no? Por ejemplo, la primera ley de la reflexión nos dice esto, ¿no? El rayo reflejado está en el plano que contiene el rayo incidente y es perpendicular al espejo. Por ejemplo, aquí está, mira. Inciso, dice, aquí están las figuras, dice el rayo reflejado, que está el incidente, viene con I, reflejado viene con R, ¿sí? Entonces dice rayo reflejado, es decir, R, está en el plano que contiene el rayo incidente, ahí está, ¿sí? Y es perpendicular al espejo, ¿sí? Los ángulos de incidencia y reflexión se miden respecto a la línea perpendicular, es decir, entre n y n', esa sección, ¿no? ¿Sí? Al espejo en el punto de incidencia. Entonces, miden estos ángulos que están aquí, que se están señalando, ¿sí? Es la dirección de los haces en la cartulina pueden indicarse por medio del ángulo que forman con el espejo. No obstante, lo usual es medir, es decir, se pueden medir con respecto a esta partecita de acá, pero no es muy habitual, ¿sí? Lo usual es medir los ángulos respecto a la línea perpendicular normal al espejo en el punto de incidencia en el segmento NN prima, ¿sí? Dice, el ángulo que forma el rayo incidente con dicha línea se llama ángulo de incidencia, este que llega, digamos. Y el otro que se refleja, pues se llama ángulo de reflexión. Entonces, a lo más, fíjense, el rango en que estos ángulos pueden variar es, por supuesto, de 0 a 90, ¿no? Máximo es 90, mínimo es 0. Ok, aquí están algunos ejemplitos, miren. Consideremos ahora la figura 4.5. Esta viene siendo la figura 4.5. Hay reflexión y refracción. Ahorita les hablo de qué es la refracción. Dice, en ella se muestra un fino haz de luz. Aquí está un haz de luz y ya está graduado esto, ¿sí? En ella se muestra un fino haz de luz láser que incide sobre la superficie de un cuerpo de vidrio con diferentes inclinaciones. Ahí están diferentes inclinaciones. Voy a hacer un poquito más chiquito. Midiendo los ángulos de incidencia y reflexión es posible establecer la relación entre ellos. Entonces pueden medir esto, miren. Aquí son que 10,
como 15 más o menos. Entonces pueden ver alguna relación. Dice, experiencias similares a la anterior con diversas superficies permiten llegar a la siguiente conclusión denominada segunda ley de la reflexión. Entonces, recapitulando, la primera ley que me dice que el rayo reflejado está en el plano que contiene el rayo incidente y es perpendicular al espejo. Segunda ley, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. De hecho, estos experimentos nos dicen eso, miren. Aquí son 15, de aquí a aquí, y aquí también son 15. Aquí también, miren, mide lo mismo que de aquí. Recuerden, este es el de incidencia, este es el de reflexión. Miden lo mismo. Entonces, el de incidencia y el de reflexión, miden lo mismo. ¿Sí? Cabe subrayar que aunque hemos examinado las leyes de reflexión considerando superficies especulares planas, ellas son igualmente válidas si la superficie es curva. Fíjate además que si sobre el cuerpo de la figura 4,4, es decir, esta, y si hacemos incidir la luz según la dirección del haz reflejado, entonces de acuerdo con la segunda ley de reflexión realizaría el recorrido exactamente inverso, es decir, si le diéramos cámara de reversa, pues haría lo mismo, ¿no? De reflexión sería de incidencia. ¿Sí? Ok, aquí ven algún ejemplito. Después dice, bueno, les iba a decir la refracción. La refracción, fíjense, es cuando pasan de un medio a otro. Aquí, ¿qué está pasando? Vienen del aire, entra un medio que en este caso viene siendo, no dice qué tipo es, creo que es silicio. Esta partecita que está aquí es una piedrita de silicio. Entra, ¿sí? Y digamos, la refracción está relacionado con que entra en un medio, si viene de un medio, entra otro medio y sale, ¿no? Es decir, tenemos aire, silicio, silicio, aire. Entonces la refracción está asociada cuando pasa el rayo incidente de un medio a otro, ¿sí? Que puede ser más denso o menos denso, eso va a depender, ¿no? Y eso va a depender qué tanto este rayo de refracción se acerca a la normal. Si el medio es más denso, pues se va a acercar, si es menos denso se aleja, ¿no? Ok, bueno. Aquí vienen algunas cuestiones sobre la formación de imágenes. Dice, en este apartado respondemos a la pregunta, ¿cómo se explica la formación de ciertas imágenes mediante las leyes de reflexión? No limitaremos a analizar la formación de imágenes mediante un espejo plano. Aquí dice, considera un objeto muy pequeño o situado frente a un espejo plano. Aquí tenemos un espejo plano. Hemos representado un haz de luz que diverge de él e incide en el espejo. Está en el espejo, coincide, pega. Si utilizamos la segunda ley de la reflexión, podemos encontrar cuál es la trayectoria que sigue el haz después de reflejarse. Aquí está. ¿Sí? Si utilizamos la segunda ley de reflexión, podemos encontrar cuál es la trayectoria que sigue el haz después de reflejarse. Para esto es suficiente aplicar la ley de los rayos 1 y 2 que forman los bordes del haz. Aquí está, miren. Entonces golpea aquí, se viene para acá, este sería el 1 y este sería el 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que vemos en I, si ponemos un observador aquí, y está el espejo, lo que vemos acá en I, se denomina imagen del objeto. Pero puesto que en ese punto realmente no hay imagen, se dice que esa imagen es virtual. Es decir, que tengo un espejo y a veces esos rayos reflejan y vemos una imagen. ¿Sí? A esa imagen se le llama imagen virtual porque pues, no existe, ¿no? Es un reflejo. ¿Sí? Digamos un árbol que se observa acá. ¿Sí? A eso se llama imagen virtual. Nota que la imagen virtual se forma en la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados. Fíjense, aquí tengo los rayos reflejados. Entonces, es lo que me llega a mi ojo, los rayos reflejados. A eso se le llama imagen virtual. Si en la infinidad de posibles haces que divergen de O, escogemos uno que tenga un borde perpendicular al espejo. Aquí está, miren. ¿Sí? Entonces podemos encontrar fácilmente cómo se relaciona la distancia de la imagen del objeto. Es decir, si yo quiero saber qué relacionar geométricamente el punto O con el punto I, es decir, la imagen del objeto con la imagen virtual. ¿Sí?
Repito, esta imagen virtual no existe, es un reflejo debido a la reflexión del espejo, ¿sí? Donde está el objeto O, ¿sí? Entonces podemos encontrar fácilmente una relación, miren. De acuerdo con la segunda ley de la reflexión, pues sabemos que el de incidencia, ¿sí? Es igual que el de refracción, ¿no? Que el de reflexión. Por otra parte, I' sabemos que es I, fíjense aquí porque son alternos internos, geometría. Y R es igual que R', igual, ¿no? Alternos internos. ¿Sí? De este modo, los triángulos OAB y el triángulo IAB, fíjense, estos dos triangulitos, tienen sus ángulos iguales y el lado común AB, ¿no? Entonces tenemos estos ángulos iguales y el lado común AB. Por lo tanto, esta distancia son iguales. Esto significa que la imagen que se percibe situada a igual distancia del espejo del objeto, es decir, la distancia que hay del espejo al objeto es la misma distancia que hay del espejo a la imagen virtual. ¿Sí? Dice, por supuesto, los cuerpos habituales no son como el ejemplo descrito, puntuales, es decir, un solo puntito. Normalmente pues son más grandes, no es solamente un puntito, pues aquí está el puntito ahí, ¿no? Sino que son más grandes, ¿no? Dice, para construir la imagen de un cuerpo que no es puntual, se le considera formado por una infinidad de puntos y se utiliza lo aprendido anteriormente. En el problema resuelto a continuación se muestra cómo hacer en un caso simple. Aquí está, miren. ¿Sí? Entonces tienen que pues prolongar toda la infinidad de una serie de puntos. Aquí como no era puntual, pues nomás un punto. Pero cuando son un cuerpo más grande, se construye a partir de una serie de puntos. Bueno, ahora hablando de la refracción más seriamente, entonces dice, cuando un haz de luz incide en la superficie de separación entre dos medios, lo que le decía, no solo se refleja, una parte de la luz se refleja y otra se refracta, es decir, pasa de un medio a otro. Por ejemplo, en el caso de una pecera, tienen la luz y a veces ustedes pueden ver el pececito más abajo. Y en realidad, pues no está más abajo, está más arriba. Es una cuestión de refracción, ¿no? Dice, una parte de la luz puede ser absorbida, eso es cierto, otra reflejada, y si el nuevo medio es transparente, ¿sí? Otra parte transmitida, ¿sí? Con diferente velocidad de propagación, es decir, refractada, ¿sí? Dice, examinemos ahora qué relación hay entre la dirección del haz incidente y el refractado. Aquí están algunas leyes de la refracción. Dice, la primera ley, dice, rayo refractado en el plano determinado por el rayo incidente y la perpendicular a la superficie en el punto de incidencia. Pues eso ya lo sabemos. ¿Dónde está la figurita para...? Eso ya lo sabemos. Dice, ya vimos cuáles son los denominados ángulos de incidencia y de reflexión. De modo semejante, el ángulo de refracción al formado entre el rayo refractado y la normal, ¿sí? Que venía siendo, voy a revisar aquí la figura de antes. Aquí está el rayo refractado. No siempre se mide con respecto a la normal. Aquí. En este caso sería aquí. En este caso sería, por ejemplo, aquí son 10, 20, 30 y 5, ¿no? Aquí serían 10, 20, 30, 40 flops, ¿no? ¿Sí? Eso viene siendo el rayo refractado y siempre se mide con respecto a la normal. Bien. Dice, desde los principios de nuestra era se disponía de datos de ángulos de incidencia y refracción, pero hallar una ecuación que sintetizara la relación entre dichos ángulos, es decir, ya se tenían los experimentos, ¿no? De los ángulos de incidencia y refracción, se habían hecho un montón de mediciones, pero no se había llegado a una fórmula, digamos, ¿no? Que sintetizara todo eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues esta no fue una tarea sencilla, ¿sí? Pasó más de 1.000.000 de años, ¿no? Es decir, 1.000 años, joven. Y por eso le digo que a veces uno dice, pues la ciencia es relativamente, a veces les digo, pues, del 80 a ahorita 2020, no, pues han pasado un montón de años, ¿no? 40 años. Pero si te pones a pensar en la ciencia, pues es un parpadear de ojos, ¿no? Entonces aquí, fíjense, en aquellos años, estoy hablando del siglo XVII, más o menos contemporáneo de Newton, aprox. 1621, principios del siglo XVII. Dice el matemático holandés Snell,
que vivió entre estos años, ya casi se moría en 1621, falleció en 1626. Y se encontró tal ecuación. Años más tarde, Descartes o Descartes, René Descartes, la expresión forma que hoy la conocemos, es decir, Snell, pues llegó a la ecuación, pero Descartes, digamos que la escribió de una manera que hoy la conocemos, de manera formal, más bonita. Esto representó un notable avance en la óptica geométrica. Entonces, ustedes realizan mediciones en la figura 4 o 5, pueden verificar que se cumple esto, ¿sí? Que el seno del ángulo de incidencia entre el seno del ángulo de refracción vale 1,5. Si en lugar de vidrio se tratara de agua, sería esta relación. Y si se trata de otros materiales, tienen otros valores, ¿sí? Tales cocientes constituyen una medida de cuánto disminuye la velocidad de la luz al pasar del aire a cierto material. Por eso yo les decía, la velocidad de la luz en el vacío vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo, 800,000. Pero cuando cambiamos el medio, ya no es eso, ¿no? Incluso aquí le están diciendo, dice, tales cocientes, es decir, aquí me están diciendo que cuando pasa del aire al vidrio, disminuyen 1,5 la velocidad de la luz. Eso es lo que le están diciendo. Dice, tales cocientes constituyen una medida de cuánto disminuye la luz de la luz al pasar del aire a cierto material. Una medida de la refracción. Debido a ello se denomina índice de refracción. Y para ello, dependiendo del material, cada uno tiene un índice de refracción, donde la referencia, pues, viene siendo el vacío, ¿no? Recuerden, siempre para medir necesitamos una unidad de referencia. Así que anteriormente, acuérdense que usaban la cuarta o un lápiz, o, ¿sí, no? Incluso uno cuando va a algún lugar, ¿de qué medida lo quieres? Del tamaño de mi dedo índice. Pues esa es la medida, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí te vamos a tener los índices de refracción para distintos materiales, ¿no? ¿Sí? Y pues bueno, Snell llegó a algo más general. Si dice que el seno del ángulo de incidencia partido por el seno de refracción, eso se llama N, que es el índice de refracción, que la pueden escribir de esta manera, ¿sí? Pero cuando la luz procede de un medio distinto que no sea aire, pues hay que corregir esta ecuación y poner N1, donde N1 viene siendo el medio, el índice de refracción del medio que no es aire. Si fuera aire, pues vale 1. Y N2 es el medio 2 de refracción. Aquí le dicen N1 es el índice de refracción del medio desde el cual incide la luz. Y N2 del medio en el que penetra. ¿Sí? Que en este caso sería una figurita de silicio. Esta es la segunda forma más común de escribir la segunda ley de refracción. ¿Sí? Esa se llama ley de Snell. Ok, dice, como hemos dicho, cuanto mayor sea la disminución de la velocidad de la luz, al pasar del aire a determinado medio, tanto mayor será el índice de refracción. Concretamente, si designamos la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? O en el aire, ya que sus valores son muy similares, ahí andan, en el aire y en el vacío, por C, ¿sí? Entonces su velocidad en un medio de índice de refracción N es esto, ¿no? Digamos, la velocidad de la luz en el agua sería la velocidad de la luz en el aire o en el vacío entre el índice de refracción del agua. Esto significa que, por ejemplo, que en el agua la velocidad de la luz es 1.33 veces menor. Es decir, van a dividir la velocidad de la luz entre el índice de refracción del agua, que es 1.33. Y en el vidrio 1.5 menor, ¿no? Y aquí viene un ejemplito que lo pueden ir viendo. Entonces, me dice Zoom que ya me queda poquito tiempo. Entonces, a manera de resumen, ¿sí? Podemos decir lo siguiente. Dejen conecto la tablet. Para escribir, hacer una manera de resumen. A ver, aquí voy a dejar de compartir. Y vamos a compartir acá, en el cuaderno de notas. Entonces, a manera de resumen, podemos decir lo siguiente. Aquí está. Okay. A manera de resumen, yo puedo decir, ok, ahí está.
a manera de resumen puedo decir que vimos, así rapidito, las leyes de reflexión, ¿sí? Consisten dos leyes, las leyes de refracción, donde aquí lo más importante fue la ley de Snell, ¿sí? Entonces, si yo tengo algo así, de la normal, y tengo el ángulo de incidencia, es el ángulo de reflexión, pero los ángulos se miden respecto a la normal, ¿no? Este es el de incidencia, este es el de reflexión, y aquí puede estar el de refracción, ¿sí? Entonces, digamos que este es el ángulo de refracción, este es el ángulo de incidencia, este es el ángulo de reflexión, ¿no? ¿Sí? Entonces, así grosso modo, pues si esto es aire, si no es aire, entonces Snell me dice que N1, el seno del ángulo de incidencia, voy a ponerlo así, teta, va a ser N2 por el seno del ángulo de refracción, ¿no? Donde N1 y N2 se llaman índices de refracción, ¿no? Índices de refracción. ¿Qué me dice eso? Por ejemplo, la velocidad de la luz, que se escribe con C, viene siendo 3 por 10 a la 8, ¿no? Pero si la luz incide en un material y pasa a otro material, pues disminuye esa velocidad, disminuye en n veces el índice de refracción. Si el caso si es agua, pues sería 1,33 veces, ¿no? Si en el caso del agua, yo tendría que la velocidad de la luz, en agua sería la velocidad de la luz entre 1,33, ¿no? Que esto donde viene en tablas, ¿no? Digamos que Snell, pues ya se tomó la molestia de hacer cálculos y darnos los índices de refracción, ¿no? Sí, grosso modo, eso fue lo que vimos la ley de reflexión, de refracción. La clase de próxima clase, pues ya vamos a resolver más ejemplitos usando la ley de Snell. Sí, por ahí viene un pequeño experimento en el laboratorio, podemos usarlo para practicar un poquito y para ir aventajando, ¿no? Bueno, entonces pues estamos pendientes con las actividades de la unidad 3 para que las vayan subiendo. Yo voy a estar al pendiente revisando y una vez que ya estén cubiertas, pues habilitar el examen de la unidad 3. Y pues en el transcurso también subir unidades, actividades de la unidad 4. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, cuestión. No, bueno, les mandé un pequeño Excel donde dice algunas que faltan de subir actividades. Ya les subí, les revisé los que me dijeron que faltaba de revisar. Me falta revisar las habilidades socioemocionales, ¿sí? Y ya con eso cubriríamos la unidad 2, y ya para entrar a la unidad 3, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, pues muchas gracias, jóvenes. Pues hay que activarnos. Yo sé que pues a veces traemos un poquito baja las pilas por las vacaciones, pero pues poco a poco hay que tomar el ritmo porque pues el 29 de enero ya cerramos semestre, entonces hay que cerrar con ganas, ¿no? No hay que bajar la guardia. No hay que echar en saco roto lo ganado, ¿sí? Bueno, entonces muchas gracias. Profe, Sí, adelante. ¿el semestre lo vamos a seguir haciendo virtual o o Me, vamos ac- a seguir aquí? me acaban de mandar un PDF hace ratito, como a las 6:30 de la mañana. Dice que el semestre por el momento va a ser virtual, ¿no? Por el momento. ¿Por qué? Porque pues, no estamos vacunados, como les digo. Ustedes, yo, pues estamos jóvenes. No hay problema. El COVID, digamos que pues no nos hace nada, ¿no? Entre comillas. Pero somos vectores, ¿no? Podemos tener el COVID y ser vectores, transmitirlo a nuestros papás, abuelitos, amigos. Y pues nosotros no nos pasa nada, pero los familiares sí, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Mientras no estemos vacunados, pienso que va a seguir esto de manera virtual, ¿no? Buena suerte o mala suerte para algunos, pero pues va a seguir virtual. Bueno, gracias, profe. No, por nada. Hasta el momento eso es. En cuanto yo tenga información distinta, se las haré llegar. Pero en sí, hasta el momento es así. Bueno, si no hay nada por el momento, pues muchas gracias y estamos pendientes. Hasta luego.
Gracias.